Bueno, vamos a ir comenzando, así aprovechamos bien el tiempo porque tenemos un tiempo limitado y como dije vamos a seguir el orden del programa, así que la primer ponencia está a cargo de Isabel Yebor, Rafael Casares y Jaime Vázquez. Es titulada El Archivo General de la Universidad de la República en el contexto de la pandemia por COVID-19. Así que adelante, Isabel. Hola, bueno, muchas gracias por la convocatoria, la verdad que está buenísimo, se han hecho un montón de cosas y el Congreso lo muestra. Y bueno, yo sí voy a compartir pantalla, así que me avisan si lo ven. ¿La ven la pantalla? Sí. Bueno, en realidad esta presentación tiene que ver con una serie de actividades que hicimos a lo largo de la pandemia. Un poco, como se imaginarán, el trabajo para un archivo en pandemia es bastante particular en el sentido de que nosotros trabajamos con los vestigios materiales del pasado y entonces inclusive el solo hecho de digitalizarlos implica una localización, un trabajo localizado, y en ese sentido la pandemia fue un desafío muy grande para el archivo que señalo igualmente que este año cumple sus 20 años, y que entonces en ese sentido todo el trabajo y todos los desafíos en materia tecnológica, de virtualización, de acceso en las condiciones de pandemia, no solo de acceso de los usuarios a la documentación que custodiamos, sino de nuestro acceso a el patrimonio documental de la UDELAR para poder procesarlo y ponerlo a disposición. O sea, fue un gran desafío. Y bueno, y en ese sentido nos parecía lindo poder compartir con ustedes lo que implicaba. Yo siempre hago el cuento de que me cruzaba con gente por el chat y me preguntaban, bueno, pero ¿cuándo van a tener más materiales digitales? Porque ahora solo podemos acceder a las cosas por la vía digital. Y yo les decía, para poder digitalizar tenemos que ir. O sea, no podemos digitalizar más cosas. No es que no haya disponibilidad, es que no tenemos cómo acceder al local. O sea, fue un gran desafío y bueno, eso es un poco lo que vamos a mostrarles hoy en relación a dos líneas específicas que se llevaron a cabo. Lo cierto es que cuando empezó la pandemia, nosotros habíamos logrado, a través de un proyecto que habíamos tenido en el 2018, un proyecto financiado por la ANI, esto es un poco un antecedente fortuito que nos dio condiciones para trabajar de manera mucho más sistemática a lo largo de la pandemia, que es que habíamos tenido un proyecto con la Facultad de Ingeniería y el Laboratorio de Preservación Audiovisual financiado por la ANI, que era justamente para procesamiento masivo de datos. Y entonces uno de los resultados de ese proyecto fue poder implantar en el Archivo General de la Universidad una herramienta, que es la herramienta que aconseja el Consejo Internacional de Archivos, para poder poner a disposición de todos los usuarios todos aquellos inventarios y catálogos que tiene un archivo y que muchas veces a nosotros nos pasaba, como le pasa a la gran mayoría de los archivos, que teníamos de repente una planilla de un fondo documental específico, una base de datos en Winisis, muy distintas herramientas para el acceso a los contenidos que podía tener cada uno de los fondos documentales del archivo, y el trabajo con esta herramienta nos permitió sistematizar y unificar, no solo unificar criterios, sino que unificar todas estas descripciones en una misma herramienta. Quiere decir que arrancamos la pandemia con este beneficio que fue muy útil. O sea, no es que planificamos que iba a haber una pandemia, pero es cierto que para trabajar en pandemia fue de una gran utilidad. Y es cierto también que, y de esto va a hablar con mayor profundidad Rafael, yo les hago, es cierto también que nosotros teníamos como una cierta conciencia de que existen eventos desde el punto de vista social y cultural que muchas veces no cuentan con una política sistemática de registro de los datos que se están procesando en ese momento. En general, las crisis son los eventos menos documentados o menos resguardados, porque suceden en un momento en el que estamos todos resolviendo y nadie está pensando en el porvenir.
Entonces, una de las cosas que claramente está identificada, por ejemplo, las epidemias como la gripe del 18, ¿no? La famosa gripe española, o sea, hay muy poca documentación que atestigue sobre ese proceso, porque pasa mucho. O sea, las crisis se viven, uno no planifica recabar la documentación para atestiguar en el futuro. Entonces, este conocimiento previo en torno a esta problemática también fue uno de los elementos que nos encontró un poquito más preparados en la pandemia. Y en tercer lugar, algo que también nos encontró un poquito más preparados en la pandemia, que es que el espacio de procesamiento y de digitalización de los archivos que hoy está en el Archivo General de la Universidad, que es el Laboratorio de Preservación Audiovisual, al momento de llegar la pandemia había actualizado de manera bastante sistemática algunos procesos de digitalización, y no necesariamente teníamos todo procesado y puesto online. Entonces habíamos tenido un periodo muy fuerte como de acumulación de datos digitales, y llegamos a la pandemia en un momento en el cual podíamos procesar todos esos datos digitales para poner al servicio de la web. Entonces, en esta breve presentación general, simplemente contarles que más allá de todas las iniciativas que hicimos a lo largo de la pandemia, Rafa y Jaime les van a hablar en particular de dos. Una de ellas fue cómo respondimos ante una convocatoria de la UNESCO a los archivos del mundo para preservar las actividades, los registros, la memoria de lo que había sucedido en nuestras instituciones en pandemia. Y bueno, y él ahora les va a contar específicamente qué fue lo que hicimos, y en segundo lugar Jaime les va a contar cómo virtualizamos nuestras tareas de procesamiento masivo de datos digitales que ya teníamos y que podíamos poner en internet. No sé, le doy la palabra a Rafa. Digo que voy rapidito así porque fue lo que pidieron, ¿eh? Perfecto. Sigo entonces. Después del comunicado de la UNESCO que decía Isabel, en mayo de 2020 se lanzan las resoluciones del Pro-Rectorado de Gestión para una convocatoria orientada a recolectar documentación sobre las acciones realizadas por la ODELAR. Para eso se crean dos formularios, que vemos en la siguiente diapositiva, para que los distintos servicios envíen la documentación. Por un lado, documentación administrativa que se recibe en el área de gestión del archivo y productos relativos a las actividades de investigación, enseñanza y extensión. Esos documentos ya están en la base de datos, descriptos, y se puede acceder a los PDF. Después también se realizaron respaldos de sitios web. Coronavirus Slack, que contiene intercambios de 10 grupos de trabajo impulsados por la Facultad de Ingeniería. Y al COVID-19, que es el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. La Universidad frente al Coronavirus, que tiene información de las medidas que tomó la ODELAR. Y Tecnología en tiempos de pandemia, que tiene información también realizada por Facultad de Ingeniería para enfrentar la situación, la crisis sanitaria. Mandaron de varios servicios. No sé si queda algo más en la presentación. Ahí podemos ver la base de datos, donde se sube en 3 series distintas. Por un lado, el COVID científico, que son ¿Ven el cambio de pantalla? Sí. COVID científico son informes y artículos de distintas facultades. Mandaron, por ejemplo, odontología, arquitectura, medicina, ingeniería, ciencias económicas. También del Centro Universitario Regional Litoral Norte, Espacio Interdisciplinario, la FIC. Y bueno, eso nos permitió trabajar en el aislamiento de manera remota y pudimos seguir trabajando con la base de datos. Y tuvo mucho que ver Jaime Vázquez en esto, que le doy paso ya para que siga él. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Lo que decía Rafa en realidad y lo que decía Isabel nos había agarrado bastante bien
En realidad nos había agarrado demasiado bien para trabajar localmente, pero no para trabajar a distancia. Nosotros trabajamos con muchos archivos audiovisuales, y como todos sabrán, el peso de los archivos es insoportable y no está bueno para trabajar, hacer teletrabajo a distancia y demás. Inclusive las herramientas que sí lo permiten hacer requieren infraestructura tecnológica de red y capacidades a las cuales no estamos acostumbrados y son software privativos y muy caros para eso, ¿no? Requieren mucho. Inclusive en una red local es complicado para hacerlo en trabajo a distancia, ni que hablar. Entonces volvimos al pasado, agarramos y dijimos, bueno, ¿qué tenemos en el pasado para trabajar? Y ahí están viendo en la diapo cómo se trabajaba habitualmente con una de las herramientas de edición de trabajo. Cuando se termina, este es el caso de una digitalización de un soporte fotoquímico que lo digitalizamos, sacamos fotos de cada uno de ellos. Imagínense trabajar, estamos hablando de 24 cuadros por segundo, lo que significa miles de fotogramas a lo largo de una película de media hora, 40 minutos, lo que sea. Y eso hay que trabajarlo para lograr poder ver esa película, que si no, no se puede ver en muchos casos. Y las herramientas de trabajo, alguno lo habrá usado y se habrá dado cuenta de que son pesadas y requieren, y muy cómodas, pero eso no se podía hacer porque no había acceso, y como decía Isabel, teníamos tanto de digitalizaciones hechas, habíamos hecho creo que 2 o 3 campañas importantes de digitalización, y en casi todos los formatos, en magnéticos y en fílmico, que nos dejaban una cantidad de material en plancha, como se dice, pronto para hacerlo, y no podíamos hacerlo. Entonces, ¿a qué nos pasamos? Ven ahí una terminal, y entonces muchas de las cosas que se podían hacer a través de interfaz gráfica lo terminamos haciendo con líneas de comando, un descubrimiento sobre todo para las nuevas generaciones acá en el laboratorio, que prácticamente nunca habían visto líneas de comando ni habían trabajado con ellas. Se desempeñaban fantásticamente en interfaces gráficas y todo, lo manejaban bárbaro. En línea de comando difícil, porque además es árido, ¿no? Y además el tema de ver el material. Entonces, las cadenas de trabajo que teníamos las tuvimos que modificar completamente, nuevas herramientas, y ahí lo que nos salvó para poder avanzar mucho es lo que ahora consideramos nuestra navaja suiza, que es el FFmpeg, un programita de línea de comando que es fantástico y nos permitía hacer de todo. Es mucho más esfuerzo, ¿no? Obviamente, porque además el audiovisual lo que tiene es que justamente hay que ver el trabajo para saber cómo está y demás. Y bueno, con eso más o menos pudimos sacarlo adelante. Y en realidad también significó que muchas veces un esfuerzo para entender todos realmente lo que estaba sucediendo cuando editábamos un video y las características técnicas con las que hacíamos, porque ahora teníamos que hacerlo explícitamente, muchas veces con terminología que no era la interfaz gráfica, pero sino, y lo ven ahí en esa línea terrible. Imagínense escribir toda esa línea, dar enter y después que no funcione y volver. Para algunos era una vuelta al pasado cuando trabajamos a distancia con los modems aquellos de 1200 o 2400, donde había capacidad de... Porque además no podíamos bajar, que la gente se llevara, los compañeros se llevaran a su casa los videos para trabajar, porque nadie tiene espacio en disco, ni capacidad de memoria, era una complicación, y queríamos cumplir con una cantidad de compromisos que teníamos, algunos de los cuales les cuento cómo terminaron, así ya los pueden ver en la próxima. Ahí quedan 2 minutos, disculpen, 2 minutos. Perfecto, en un minuto les cuento. Son dos trabajos que logramos casi completar en tiempos de pandemia, iniciados antes y terminados sobre el borde después. Uno, lo pueden ver si van al cine, es los archivos de José Pedro Díaz, que nos habíamos comprometido a digitalizar sus registros fílmicos que terminaban en El Filmador, el film de Aldo Garay, que por cierto salió todo bien. Estrés, porque además terminamos muy metidos en la producción, porque nunca lo queremos hacer eso, nosotros entregamos lo que corresponde, pero en este caso era porque con muchos del equipo nunca nos conocimos, entre los que trabajamos en LAPA, y nunca nos conocimos hasta después, personalmente hasta después estando en Biblioteca Nacional, por ejemplo, a un ratito, a unos pasos. Y después el otro fue el caso de CLAP, de Centro Latinoamericano, que además
venía fundamental porque había una demanda por material de ciencia, digamos, y la historia de aporte de la ciencia uruguaya a la ciencia y a muchos temas. El CLAP era una herramienta que tenía que estar, y también logramos avanzar mucho, y lo pueden disfrutar el trabajo que costó, pero la verdad que estuvo lindo, nos sirvió para avanzar también. Nada, gracias, eso era el comentario. Bueno, esa es más o menos como un pantallazo así fugaz de todo lo que sucedió en este periodo rarísimo, en el cual por suerte aprendimos un montón también, y bueno, y después quedamos disponibles para preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias a Isabel, Rafael y Jaime por una muy interesante exposición que nos marcó. Me gustó las palabras que dijo Isabel de la crisis se vive, no se planifica, pero cuando después viene la UNESCO y te dice que tenés que documentar todo, también obliga a repensar y reconfigurar el trabajo, como ustedes mostraron, que tiene que ver con nuevas herramientas o volver a herramientas del pasado y nuevas formas de trabajo colectivo. Así que muchas gracias. Como dije, si tienen preguntas, por favor, pongan sus comentarios y preguntas en el chat, y al final vamos a tener tiempo para interactuar. Ahora pasamos a la próxima presentación, que está a cargo de María Lilian González Camaño y Leticia Laurier, y está titulada Inclusión y Emergencia, aportes universitarios para el acceso a la comunicación e información en el contexto de COVID-19. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Un gusto encontrarnos también hoy aquí, en esta mesa. Con Leticia venimos en representación del Núcleo Interdisciplinario, Comunicación y Accesibilidad, para contarles un poco los orígenes del núcleo. Mariana recién nos contaba el título de la ponencia, así que bueno, la idea es en esta brevísima presentación ir por estos 3 niveles, ¿no? Hablar un poco del origen y del surgimiento de nuestra metodología de trabajo y de algunos impactos y proyecciones que nos parecía interesante compartir. Bueno, un poco como mencionaban los compañeros recién, varias y varios de nosotros no nos conocíamos, estábamos empezando a conformarnos como equipo de trabajo, teníamos un proyecto de extensión financiado y aprobado que tuvimos que transformar y reconvertir porque tenía un fuerte componente presencial, así que bueno, con Leticia nos llamamos el 17 de marzo y dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que poder aportar a que la comunicación sea más accesible en este contexto. Venía circulando mucha información en general en los medios, el Estado generaba muchísima información, protocolos, indicaciones. Como universidad estábamos generando muchos productos, entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿para quiénes producimos esa información? Si esa información llega a tiempo y nos llega a todas y a todas nosotros, ¿cómo podemos garantizar, cómo podemos contribuir en función de nuestros recorridos y acumulados a que ese acceso sea más inclusivo? Y bueno, y sobre todo, ¿cómo podemos articular estos distintos saberes de estas distintas disciplinas para poder aportar? Y en ese sentido surge esta reformulación de ese proyecto de extensión original. El título de la ponencia es un poco el proyecto, ahí les dejamos el link, si quieren ampliar información, ponen accesibilidad y COVID en Google y los lleva a la web de extensión donde alojamos un montón de materiales que generamos, o sea, tomamos de base 5 materiales producidos por compañeros y compañeros nuestros de la UDELAR, sobre 5 temas estructurantes. Ahora Leti nos va a contar un poquito sobre la metodología de trabajo, pero a nivel de resumen y muy brevemente, materiales gráficos en lectura fácil, algunos con pictogramas, otros con resumen visual. Varios de esos materiales gráficos a su vez los grabamos en audio para poder circularlos desde ahí, y también materiales audiovisuales que incluían el subtitulado, la locución y la lengua de señas uruguaya, reconociendo un poco que era necesario presentar en diversos formatos la información, porque somos todas y todos distintos y vamos a tener distintas necesidades. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar remotamente de esta manera. Leti. Nos sentimos un poco identificados con las cuestiones que también venían comentando antes, bueno, porque también tuvimos que hacer la formación de equipos de varios compañeros que tampoco algunos se conocían entre sí, recién se vieron un año después de forma presencial. Los equipos fueron también hechos con
diferentes con estudiantes, egresados, docentes, que venimos de diferentes también disciplinas, como la psicología, el diseño, la traducción en interpretación y en lengua de señas uruguaya y español, la lingüística, la realización audiovisual, lo que viene también de la cuestión de la radio y la producción sonora. Todos nosotros estuvimos como trabajando de poder pensar en cómo podíamos aportar a esto, y ahí hicimos una selección y un análisis del contenido de esos materiales que venían haciendo otros equipos universitarios. Para abordarlos tuvimos que hacer una investigación temática, porque si bien nosotros teníamos diversos saberes, no teníamos los saberes específicos sobre las temáticas que trabajamos. Por ejemplo, no sé, el material sobre alimentación, no teníamos saberes sobre eso, entonces también tuvimos que trabajar en la investigación temática. Luego nos dividimos en equipos para poder abordar la elaboración del contenido. Entonces hubo un equipo que estaba dedicado a elaborar los materiales de lectura fácil, y allí había ilustradores, diseñadores gráficos, lingüistas, psicólogos, que trabajaban toda la coordinación del armado de ese material. Para los materiales audiovisuales teníamos equipos de traductores, intérpretes sordos y oyentes de lengua uruguaya, de lengua de señas uruguaya al español. Trabajábamos en articulación también con Uniradio, porque hicimos también confluir agendas para generar también una campaña que fuera acompañada por Uniradio, y entonces abordábamos los mismos materiales, hacíamos la misma jerarquización temática, y utilizábamos las locuciones que se iban a aplicar para la campaña en Uniradio, también las usábamos para los audiovisuales que nosotros estábamos produciendo. Y empezábamos a hacer la primera etapa, es una elaboración de borradores o de bocetos, porque de ahí íbamos a hacer validación con las organizaciones. Que en este caso, para tener contacto con usuarios finales era imposible el presencial, ¿no? Estamos hablando de marzo, abril del 2020, y entonces también generamos algunas estrategias de poder hacer eso en la virtualidad, como a todas nos ha pasado. Pero bueno, con algunos equipos de las organizaciones, por ejemplo con la Asociación Down del Uruguay, estuvimos trabajando con el equipo de educación para poder llevar la propuesta en lectura fácil, y con ellas poder dialogar y realizar ajustes y traer desde allí también el saber específico que tienen desde la experiencia de esa organización, que nos traía a nosotros otra perspectiva. También cuando trabajábamos los materiales, volvíamos a los equipos académicos de referencia para poder consultar si efectivamente lo que nosotros habíamos trabajado estaba adecuado y seguía manteniendo también actualidad, porque una de las cosas que sucedió, por ejemplo, con veterinaria respecto al cuidado de mascotas, es que cuando el material estaba pronto para publicar, había conocimiento nuevo sobre ese fenómeno. Entonces tuvimos que rehacer otra parte, porque ya había cosas que no eran válidas, que eran propias también de la dinámica de la pandemia. Todas esas partes de ajuste, corrección final, después, bueno, los materiales prontos para poder producir, y después cosas que tienen que ver propias de la producción más técnica, ¿no? Como el rodaje, las tomas de audio, la maquetación, todo esto casero, porque no podíamos ir a la facultad todavía, ni a los lugares donde estaban los estudios, entonces también cada uno se tuvo que armar mini estudios, y tuvimos que hacer hasta investigaciones de cómo iluminar de forma casera para poder, la persona señante en lengua de señas, para que eso funcione bien y después poder hacer intervenciones audiovisuales. Después el montaje y la finalización de las piezas gráficas. Luego trabajamos en la difusión de estos contenidos, que nos parecía que lo primero que teníamos que hacer, además, si esto estábamos pensando, es decir, cómo esto poder potenciar la llegada a otros públicos que no estaban pensados en principio, otros destinatarios, poder dialogar con otros y que esta información circule, relevar también por eje temático cuáles eran los actores relevantes de esos ejes. Entonces hicimos un relevamiento de una base de datos de actores relevantes. Con ellos trabajamos la difusión a través de mailing específico para organizaciones específicas en las que nos parecía que podían ser replicadores de estos contenidos, porque tenían un área de interés que los aglutinaba. También la difusión adentro de la ODELAR, bueno, la página web en donde fue publicado, que ya comentó Lili, y otras redes adentro de nuestras facultades, y medios alternativos según los colectivos, como impresiones o difusiones por WhatsApp, depende de cómo funcionaba la comunicación e interrelación a la interna de cada contenido.
y después alguna identificación de fechas claves para reeditar la difusión. Por ejemplo, en el 25 de noviembre de 2020 reeditamos allí los contenidos que tenían que ver con prevención de violencia basada en género. Bueno, y un poco todo este recorrido muy veloz que hicimos tiene su síntesis en la postulación en 2021 al llamado de núcleos interdisciplinarios del espacio. Ahí se constituye el NICA, que es el espacio que nos aloja en este momento como docentes e investigadoras en estos temas. Contarles un poco algunos impactos que ha tenido el núcleo en este año y medio de conformación. Hemos generado ofertas novedosas de grado y de educación permanente, tenemos un espacio de formación integral permanente, o sea, anualmente lo abrimos a estudiantes de distintas carreras universitarias, con organizaciones de la sociedad civil también cursando ese espacio de formación integral de manera permanente, un curso de educación permanente por año. Generamos en marzo de este año una escuela de verano muy concentrada, con varios de estos contenidos para unidades de comunicación de la Universidad de la República, de otras organizaciones también con las que venimos trabajando. Fue un espacio súper rico para pensar en esta clave técnica y metodológica que Leti nos contaba recién. También hemos avanzado en materia de investigación, en postulaciones a diversas propuestas de CSIC, con un proyecto de iniciación actualmente circulando sobre biodescripción, una postulación a los grupos I+D de CSIC. Estamos trabajando también con investigadores becarios del espacio interdisciplinario, un programa que promueve el espacio siendo parte del NICA. Realizamos distintos niveles de tutorías de grado y posgrado, y también como equipo seguimos avanzando en nuestra formación de maestría y doctorado, así que ha sido como un espacio propicio también para redireccionar algunas tesis o hacernos algunas preguntas nuevas en este enclave interdisciplinario. La extensión transversaliza para nosotros tanto las propuestas de enseñanza como de investigación. El NICA surge en vinculación directa, como Leti contaba, con distintos colectivos, y en ese sentido la apuesta también es a seguir ampliando y fortaleciendo esos vínculos, haciendo convivir los tiempos que tenemos desde la UDELAR con los de la sociedad civil y con los de los organismos del Estado, con quienes también en ese último punto de relacionamiento venimos fortaleciendo la vinculación contarles brevemente con UNIT, con AGESIC, con Plan Ceibal, vienen siendo como los tres socios que estratégicamente con quienes venimos caminando también como núcleo, y estamos generando convenios específicos con otras universidades, porque este cruce temático de la comunicación y la accesibilidad aparece cada vez más en la agenda académica, y en ese sentido fundamental los apoyos. Sabemos que necesitamos trabajar en red, así que en ese sentido, y muy velozmente, dejarles algunos impactos y dejarles algunas conclusiones para poder retomar en los 15, después de que todos presentemos en la ronda de preguntas y ganas de saber un poco más. En realidad, a nivel de proyecciones, estamos en pleno proceso de postulación a la renovación del núcleo por 1 año y medio más de trabajo, fortaleciendo varias de estas líneas que están en proceso y sobre todo incorporando una dimensión que es natural en el cruce, que es la dimensión tecnológica, con compañeras y compañeros de Facultad de Ingeniería que también van a sumarse a este desarrollo. Eso nos obliga necesariamente a revisarnos y ampliar los campos de aplicación de este cruce, en que nacen vinculados al COVID y al acceso a la cultura, que eran como nuestros fuertes y nuestros recorridos previos, pero bueno, el NICA es un espacio de muchas demandas, de acopio de demandas, y en ese sentido el acceso a la justicia, el acceso a la salud, al mundo laboral y a la educación sobre todo aparecen como campos preponderantes también, donde podemos brindar herramientas y producir conocimiento asociado a la comunicación y la accesibilidad. Y bueno, y una obligación y como un ejercicio constante para nosotros también como docentes es poder ampliar las propuestas educativas en este cruce, que es muy específico, que en realidad no tenemos, hemos hecho, y de una manera como núcleo iniciamos con un relevamiento también de ofertas educativas en este cruce. En general son por herramientas o especializaciones o formaciones específicas en audiodescripción o en subtitulado o en lengua de señas o en lectura fácil, pero no en este nivel de convivencia que nosotros queremos generar de las herramientas combinadas y articuladas. Entonces, en ese sentido también ensayando, intentando construir una oferta educativa propia como núcleo.
Así que creo, Mariana, venimos bien, nos cronometramos, iríamos cerrando nosotras, agradeciéndoles el encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y bueno, les sobraban 2 minutos, así que súper bien. Bueno, podemos compartir más ejemplos. Leti tiene muchos ejemplos bajo la manga de cosas que si quieren usar los 2 minutos ahora. Avanzamos para que nos quede tiempo para conversar después. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y sí, como ustedes dijeron, es un ejemplo de un proyecto interdisciplinario y también de formación integral, ¿no? Que tiene todas esas facetas de la parte de investigación, de educación y de extensión. Y algo que también nos aporta es esta idea de, bueno, cómo incluir una mirada de derechos a todo este aspecto comunicacional, ¿verdad? La idea de garantizar el acceso a la información y qué hacemos para que sea accesible, ¿no? En la ponencia anterior teníamos, bueno, el acceso al archivo y a seguir documentando la experiencia y la producción de conocimiento. Y en el caso de ustedes, bueno, después que tenemos ese material, ¿cómo lo hacemos accesible a toda la población, ¿no? Cómo se constituye también herramientas y conocimientos y procedimientos para que se pueda hacer más accesible lo que vamos produciendo. Así que, bueno, dejan muchas preguntas para seguir reflexionando y pasamos ahora a la próxima ponencia. Les recuerdo que pueden poner sus comentarios y preguntas en el chat para la sesión al final. Y ahora seguimos con Paola Scavone, que va a hablar sobre el kit de supervivencia en cuarentena, cómo acercar información científica relevante en pandemia. Hola, buen día a todos. A ver si puedo compartir pantalla. No sé si ahí ven. Sí, se ve bien. Bueno, ahí se ve. Bien. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por haber aceptado nuestro trabajo y contarles un poco de qué se trata esto del kit de supervivencia en cuarentena, cómo acercar información científica relevante en pandemia, sobre todo dirigida a un público particular que son los niños. Como hemos visto durante todas estas charlas, la mayoría de la información que se daba en los medios estaba dirigida sobre todo a adultos, y como que nos estábamos un poco olvidando, ¿no? de los niños, y de que estábamos poniendo unas condiciones súper exigentes a ellos, pero sin explicarles qué era lo que pasaba. Entonces, primero, para contarles si esto pasa, a ver, ahí. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un grupo de investigadoras e investigadores, principalmente microbiólogas y microbiólogos del Clemente Estable, también de UDELAR, y del grupo de bandas educativas, que son Nicolás y Alejandro, que realizan cómics ya desde hace un par de años, desde el 2017, para ser específicos. Nos juntamos con una visión de que queríamos acercar la microbiología, sobre todo a niñas y niños, pues no, al menos acá en Uruguay, no había ningún material específico para niños y niñas y para enseñar sobre la microbiología. En particular, la microbiología tiene un desafío muy importante para nosotros, que es que estamos hablando de algo que los niños y las niñas no ven. Entonces, para nosotros ese era uno de nuestros más grandes desafíos. Claramente queríamos que hubiera una apropiación del conocimiento, queremos desarrollar la curiosidad hacia el mundo microbiológico, porque las bacterias y los microorganismos están en todos lados, pero sobre todo no perder el foco en que la información fuera certera, basada en conocimiento científico, que estuviera chequeado, y que este material fuera educativo, más bien lúdico, pero sin perder la rigurosidad y el entretenimiento. Y sobre todo para nosotros de libre acceso. Pensando en todo esto es que surge la idea de generar estos cómics, y es que empezamos este camino junto con bandas educativas. ¿Cuáles son los desafíos ahora bien a la hora de comunicar la microbiología? Ya les comenté básicamente comunicar lo invisible,
tenemos un problema, sobre todo a nivel de los científicos y las científicas, que usamos terminología que muchas veces no es clara. Entonces debíamos llevar esa terminología o al menos tomarnos el tiempo para explicar esos conceptos y que fuera accesible. También tenemos otro gran desafío, que es que los microorganismos tienen muy mala prensa. Estamos recibiendo todo el tiempo que tenemos que matar el 99,9% de los microorganismos, algo muy alejado de la realidad. Si matamos todos esos microorganismos, seguramente dejemos de existir. Y la otra cuestión que aparece es que hay información contradictoria, aparecieron las noticias falsas, entonces ahí se genera todo un trabajo enorme de estudiar toda esa información y llevarla a material accesible. Bueno, en particular, nuestro público objetivo son los niños. Entonces, una de las cosas que nos planteamos es, bueno, ¿dónde está la información que ellos acceden? Principalmente de televisión, radio, redes sociales. Y esta información generalmente no está adaptada a los gustos de los niños y a las necesidades que ellos tienen. Es por esto que nosotros, en el contexto de la pandemia, dijimos, bueno, somos microbiólogos, estamos en estamos también haciendo material de divulgación, bueno, hagamos algo que sea dirigido hacia los niños, teniendo esta gran herramienta que es el cómic. Salió este llamado de la ANI de propuestas creativas COVID-19 que estuvo abierto una semana. Estuvimos básicamente que todos los días escribiendo para ver qué era lo que íbamos a hacer, porque además tenía que estar este material disponible al mes de o sea, fue una demencia, pero bueno, lo hicimos. Y la cuestión era seleccionar, ¿qué seleccionamos? ¿Qué hacemos? Obviamente el cómic iba a salir, pero había que generar algún otro material y sobre todo pensando en la situación, ¿no? Estamos hablando de que esto fue en abril del 2020. La consigna en ese momento era quédate en casa, o sea que no íbamos a tener acceso al papel, tenía que estar sobre todo en formato digital. Y bueno, y ahí nos lanzamos en estas pequeñas locuras que hacemos de generar el cómic. Un poco para contarlos, para que tengan una idea de cómo es nuestro proceso creativo. Bueno, primeramente seleccionamos qué es lo que queremos transmitir, este material científico, riguroso, que entre nosotros llamamos el masacote, porque realmente es un masacote de contenido científico puro y duro. Luego lo llevamos a un borrador que tiene un argumento. Este borrador nosotros lo corregimos, este es un trabajo iterativo que realizamos con los dibujantes, los guionistas, que son los que encuentran un hilo conductor a todo ese contenido científico. Se generan los guiones, diálogos, contenidos de cuadros. Esto luego pasa otra ronda de correcciones, donde nosotros nos tomamos el tiempo de chequear que cada uno de los contenidos científicos esté correcto, de si es necesario generar un glosario, de si es necesario explicar algunas cosas, porque si yo digo ADN, tengo que explicar qué es el ADN, porque no hay aparte otra forma de decir qué es el ADN. Entonces, bueno, nos tomamos nuestro tiempo para hacer esas correcciones, para chequear que todo el contenido esté correcto. Y aparecen los dibujos. Estos dibujos generalmente, bueno, creo que está Ale por ahí en la sala, se realiza primero unos sketch a lápiz, esto se pasa, se empieza a poner definiciones, se pasa tinta, luego aparece el color, también chequeamos los dibujos, chequeamos los cuadros de diálogo, y luego de unas cuantas rondas de corrección aparece el cómic. Para que tengan una idea, esto a nosotros nos lleva mucho tiempo, y esto increíblemente lo realizamos en un mes, y teníamos nuestro cómic pronto. Como les dije, también nos lanzamos a hacer cosas que no pensábamos que fuéramos capaces de hacer. Somos microbiólogos, pero nos lanzamos a crear y hacer juegos, y juegos que estuvieran online para jugar online, porque como les comenté, en ese momento teníamos que quedarnos en casa, entonces la interfase que disponíamos mayoritariamente era la computadora.
No hay programadores acá, no hay nada de eso. Estuvimos horas y horas probando juegos y viendo que anduvieran y que fueran y que tuvieran contenido adecuado para la pandemia y para los niños. Y es así que nace, bueno, una segunda edición de un juego que ya teníamos, que era el Micromatch, que es un juego de bacterias, en donde cada uno de estos microorganismos que existen realmente tienen su foto electrónica y además el cartoon, el dibujo de la caricatura del microorganismo. Nosotros le asignamos 4 categorías, esas 4 categorías van a llevar un puntaje de acuerdo a las características biológicas del microorganismo, y uno lo que hace es jugar como una guerra, en donde enfrenta a un microorganismo frente a otro. Tomamos ese mismo concepto y lo llevamos a los virus, pero nuevamente tuvimos que buscar información sobre los virus, qué era lo que sabíamos, las características no eran las mismas, porque sabemos que bacterias y virus no son lo mismo. Pero bueno, ahí apareció el Virus Match. También hicimos otro juego que se llama el Pandemia, que se basa un poco en el reconocimiento antígeno-anticuerpo. Algunos juegos son muy básicos, no se piensen que son grandes. Por ahora vamos por este camino de los juegos básicos que nos va bastante bien. Hicimos el Corona Trivia, que está basado en el Trivial, en donde hay un panel en donde uno va tirando el dado, ese cae en un casillero, tiene un tipo de preguntas de acuerdo a 6 categorías. Ahí salimos a buscar todo tipo de preguntas relacionadas con el COVID, la COVID, el coronavirus y hasta del Greg Mortimer. Pusimos todo lo que había en su momento. También el COVID-Angie. Todos estos juegos están disponibles para jugar online, o uno puede descargárselo. También nos parecía muy interesante que la familia pudiera sentarse a jugar en ese momento. Entonces uno podía, si tiene acceso a una impresora, podía básicamente bajar el juego, imprimirlo, pintarlo, jugar. Aparte también hicimos sopas de letras, crucigramas, bueno, todo lo que se nos fue ocurriendo en el camino, además de el cómic del coronavirus. Bueno, un poco para que vean algo del cómic, pueden descargarlo, sigue estando online. Bueno, una de las cosas que nos planteamos en su momento también como microbiólogos fue, bueno, ¿qué vamos a hacer con este personaje nuevo que aparece, que es el coronavirus? Tenemos que mantener las escalas, porque también queremos llevar la información científica de que un virus es algo mucho más pequeño que una bacteria. También nos surgía, bueno, pero nuestros personajes principales, que son Coco y Fran, que son 2 bacterias, una es un bacilo, el otro es un coco, que son las formas más comunes de los microorganismos, de las bacterias, no se pueden infectar, no, claro, este virus no infecta bacterias. Bueno, ¿y qué hacemos con...? Fue todo un desafío cómo mezclar estos mundos y que no se generaran conceptos erróneos. Esta es la segunda hoja del cómic, en donde Coco y Fran se vuelven de unas vacaciones y se encuentran con que su ciudad bacteria, que es un biofilm en donde viven, estaba lleno de microorganismos pequeñitos, que eran como bolitas de pelotas de ping-pong y bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hay que limpiarlo, hay que verlo, y ahí es que se empiezan a cuestionar cosas sobre este microorganismo, qué son esas cositas que tienen en la superficie, esos pinchitos. También una ventaja que nos da el cómic es que nos permite a nosotros explicar conceptos que son complejos de forma simple. Acá vemos una parte en donde el sistema inmune de una persona se enfrenta a este coronavirus, lo ataca, pero a su vez de que lo ataca y lo destruye, también lo agarra, lo guarda y lo estudia, para generar así una respuesta inmune. Entonces, de esta forma nosotros podemos acercar conceptos que son complejos o que no se han acercado hasta el momento de una forma gráfica y simple. Bueno, como les dije, en este cómic en particular incorporamos una guía explicativa, una guía informativa. Les traje también 2 páginas para que vean en qué momento estábamos, ¿no?, de la pandemia.
En esta guía nos planteamos preguntas simples que se hacen los niños, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué son los virus? ¿Qué tamaño tienen? Bueno, y una en particular que está ahí la pregunta: ¿existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para la COVID? Bueno, en ese momento no teníamos casi nada, sabíamos muy poco, y bueno, la respuesta en ese momento era no, ¿no? ¿Cómo ha cambiado también luego de 2 años toda la información y todo lo que sabemos y todo lo que tenemos sobre el COVID y la pandemia? Tenés 2 minutos, Paula. Listo. Solo para mostrarles un poco, bueno, el impacto en redes. El cómic salió en diversos medios, tuvimos entrevistas en radio, en televisión, tuvo un impacto considerable. Y para que vean, al principio al mes de lanzado, teníamos ya 20.000, 22.000 visitas, más de 41 países entraban a ver nuestra información, o sea que había realmente una necesidad de este tipo de material dirigido para niños. Bueno, acá les dejo las descargas que tuvimos en ese mes, y estas son las actualizadas ahora al 25. El cómic se ha descargado 2.599 veces, lo que para nosotros es un montón. Estos son las descargas de los juegos, o sea que todo este material es necesario, y es necesario seguir generando estos contenidos dirigidos a niños. Bueno, acá les dejo para que vean un poco el universo de lo que hemos hecho. Tenemos ya 3 cómics, en breve vamos a sacar otro, hacemos mini cómics, están todos los juegos, todo este material está disponible en nuestra página web, es de libre acceso, lo pueden descargar. También tenemos versiones en papel, pero por ejemplo, creo que es una de las últimas versiones que queda en papel de Coco y Fran contra el coronavirus. Bueno, toda esa información está en nuestra página web. Por suerte, o no sé, de forma sorprendente, también hemos recibido premios por este trabajo. En 2018 ganamos el premio de Mejor Cómic, que fue nuestro primer cómic. Coco y Fran contra el coronavirus también ganaron. Recibimos el premio Morosoli a la cultura. Así que bueno, estamos muy contentos de haber emprendido este viaje, que no sabemos bien a dónde nos va a llevar, pero bueno, Coco y Fran tienen mucha más fama que cualquiera de nosotros y les va muy bien divulgando la microbiología. Y si quieren seguirnos, saber información y leer, bajar, divulgar todo nuestro material, ahí están nuestras redes, el mail, la página web en donde está todo el material disponible. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes por la oportunidad de contarles todo esto. Bueno, muchas gracias, Paola, y felicitaciones al equipo por todo el reconocimiento que han tenido. Y acá vimos otro ejemplo de esta accesibilidad, lo que significa comunicar a un público particular que generalmente no se considera en la comunicación científica, como son las niñas y niños. Y bueno, y hacerlo de una manera creativa en un tiempo acotado, increíble lo que lograron. Y hacerlo de libre acceso, ¿no? Entonces tiene como varias dimensiones, como decías, que refieren también al cómo enseñar, ¿no? Generar conceptos que no sean erróneos, cómo ajustar la información cuando surge nuevos datos en tiempo real, y bueno, muchos desafíos para seguir considerando. Muchas gracias, y ahora pasamos a la última ponencia, que está a cargo de Camila Bianchi, Lina Gerruso y María José Corvo, que titulada Narrar la pandemia, un proceso comunicacional para construir conocimiento junto a niñas. Adelante, por favor. Hola, buenas. Estoy compartiendo pantalla, no sé si la logran ver ahí. No, creo que... Yo estoy tratando de salir y no puedo. Ok. A ver ahí. Trabé todo, perdón. A ver si me voy. No puedo dejar de compartir. A ver si alguien de... Yo intento compartir de nuevo, quizás eso ahí. Ahí comenzaste, Lina, a ver si aparece. ¿Apareció? Sí. Sí. Ahí está, funciona. Genial. Perfecto. Bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Perfecto, bueno, vamos a comenzar. Como mencionaron, nosotros somos Lina, Majo y Camila, y a lo largo del 2021 realizamos nuestro trabajo final de grado, que se tituló Narrar la pandemia,
análisis de un proceso comunicacional para construir conocimiento junto a niños. Queremos realizar un paréntesis que como licenciadas en comunicación creemos importante el uso del lenguaje como un territorio en disputa por los significados, por lo tanto, para significarnos y comprender nuestro entorno, por lo tanto vamos a utilizar un lenguaje inclusivo en el formato de la E, y eso, con el fin de reconocer el derecho básico de identidad de las personas no binarias. Eso como un paréntesis. Luego vamos a continuar. Nosotras venimos de una orientación, capaz algunos la conocen, comunicación educativa y comunitaria, y esto nos dio bases para reconocer a las niñas como interlocutores, como actores sociales que construyen y transforman su realidad, y por lo tanto a lo largo de nuestro trabajo pudimos reconocer a las niñas como con habilidades narrativas para ordenar y comprender sus experiencias. En este caso, las experiencias vivenciadas a lo largo de la emergencia sanitaria, que luego concluyeron, no quiero spoilear, pero en cuentos que se agruparon en un libro. No quiero seguir hablando porque vamos a mostrar capaz un videíto que pueda contar un poquito lo que vivimos a lo largo de este proceso, un poco las metodologías que utilizamos y un poco lo que fue la intervención en las 3 escuelas distintas. Ay, un minuto. No se escucha, Lina. Voy. ¿Sabes qué? No sé si se va a poder escuchar, quizás contamos oralmente lo que decía. Contemos oralmente porque no creo que se escuche el sonido. Bueno, bien, acá. Nosotros, ahí va. Dale más. Como quieras. Nosotros en el 2021 hicimos este trabajo tras el decreto de la emergencia sanitaria del 2020. Nosotros no podíamos participar presencialmente en las escuelas, no podíamos ir a las escuelas, que fueron 3 donde hicimos la intervención, porque justamente no dejaban entrar personas externas a las instituciones, entonces tuvimos que hacer los talleres o la intervención de nuestro trabajo vía conferencia. Fuimos a 3 escuelas, una en Montevideo, otra en Ombúes de la Valle y otra en Carlos. Trabajamos con los cuartos años de cada una de las escuelas, ¿sí? Y bien, nos tuvimos que adaptar a los talleres básicamente virtuales, hicimos 15 talleres en total, y ahí están las imágenes de que mandábamos todos los materiales necesarios por encomienda, es decir, para cada uno de los talleres tuvimos que mandar materiales para que ellos pudieran trabajar en los talleres. Después, para contarles un poquito cómo hicimos esto, nosotras creamos una historia donde nosotras éramos dueñas de una fábrica y básicamente teníamos que llegar a estas escuelas para poder invitar a las niñas a ser parte y a ser autores de la fábrica de cuentos, que es la idea que engloba esta intervención, ¿sí? Ahí vamos como viendo imágenes de lo que fueron los distintos talleres. Y bueno, para la fábrica de cuentos tenía 3 máquinas. Por un lado la Exploinador, que la Exploinadora aparecía sobre todo en los primeros 2 talleres, donde ellos tenían que explorar un poco cómo fueron o cómo estaba siendo esa vivencia pandémica. Ellos ahí trajeron como diferentes anécdotas, diferentes historias que vivieron. Después, en el tercer taller estuvo la máquina Pensainador, donde ellos pudieron como un poco reflexionar su rol en esa experiencia, qué era lo que ellos querían contar. Y finalmente, en el último taller, o en los 2 últimos talleres, estuvo la Creinador, que en la Creinador ellos escribieron cuentos respecto a su experiencia sobre la pandemia. Quizás te agrego, sí. Majo, perdón, te interrumpo, y agrego que en la Pensainador también trabajamos elementos de los cuentos, además de reflexionar sobre sus experiencias, aprovechábamos a repasar elementos básicos del cuento para después en la siguiente crear efectivamente los cuentos. Bien. Y bien, esa era un poco la historia con la que nosotros llegamos a las escuelas.
Después, nosotros en cada uno de los encuentros, o sea, hicimos 5 encuentros por escuela, 15 fueron en total, y en los encuentros trabajamos en base a 2 ejes, uno que tenía que ver con el cuento como herramienta narrativa, que en los diferentes cuentos en los diferentes encuentros fuimos trabajando cuáles eran los elementos de la narración, del cuento, y después el segundo eje que tenía que ver con la experiencia pandémica respecto a aquellas ideas prácticas o vínculos que fueron apareciendo en sus experiencias, en sus anécdotas. Trabajamos en base a una página web, que la página web nos permitía tener la historia, tener las actividades que hicimos en cada uno de los encuentros, y también nos permitía tener, súper importante, un diálogo directamente con ellos, porque al tener o al ser en formato videoconferencia, sí o sí estábamos obligados a tener como mediador no solo la pantalla, sino que también a la maestra que se encontraba con ellos en las aulas. Entonces, a través de la página web también podíamos tener como un diálogo directo con ellos. Y finalmente, todos los cuentos que salieron, que ellos escribieron, se publicaron en un libro que se llama ¿Sobre qué pandemia? ¿Sí? Este libro no solo nos permitió la circulación de los cuentos, ¿sí? Sino que también sirve como, o por lo menos nosotros entendemos que sirve como parte de la memoria colectiva sobre la pandemia en nuestro país, y sobre todo en lo que tiene que ver con la experiencia de las niñas. Ahí tenemos el libro, yo también lo tengo acá personalmente. Y bien, no sé qué más mencionábamos en el video. Sí. Creo que está todo. No, ahora ya, sí. Lo último que se mencionaba era que, bueno, el día de hoy les vamos a invitar a reflexionar, ¿no? Sobre un punto de análisis específico, porque todo este proceso nos permitió a nosotras generar 4 puntos de reflexión, que son niñas narradores. Esto tiene que ver con las capacidades de las niñas como narradores, más allá de las cuestiones curriculares que a veces exigía el plan en la escuela. Muchas veces las maestras nos decían, bueno, estas habilidades aún no las hemos trabajado, no las tienen, y sin embargo a la hora de poner en práctica en los cuentos, vimos que las niñas recuperaban cuestiones complejas como el uso de los narradores, dirigirse a los lectores, distintos recursos que no estaban estipulados dentro de la malla o dentro de los contenidos curriculares, pero que ellos ya manejaban por otros consumos y por esto de estar insertos y ser actores comunicacionales. El punto número 2, que tiene que ver con la fábrica de cuentos, un proceso comunicacional, iba sobre otro punto de análisis que tiene que ver con esto de cómo un proceso comunicacional nos ayuda a transformarnos, tanto a las niñas como a nosotras. Ahí nos aprovechamos a traer reflexiones que el proceso nos permitió a todos transformar ideas, prácticas y cuestiones en común. Otras posibilidades en el contar tiene que ver con la existencia de una narrativa hegemónica sobre la infancia, narrativa entendida como una estructura a través de la cual nosotros organizamos distintos elementos del relato. Entonces notamos que existe una narrativa hegemónica sobre la infancia que está más bien vinculada a la alegría, al juego, a la inocencia, a la ternura, como dice ahí, a la picardía, al disfrute, y sin embargo a través de los cuentos y de los relatos traídos por las niñas, notamos que esa narrativa se tensiona, ¿no? Y al momento de dar la palabra a las niñas aparecen otras posibilidades en el contar la infancia, ¿no? Como experiencias quizás no tan positivas que también tuvieron lugar dentro de la pandemia, y que es interesante plantear todo esto en un contexto en el que las niñas eligieron efectivamente cuál es el cuento, sabiendo que iba a haber un producto que se iba a poner en circulación, que otros iban que otros iban a acceder a aquellas historias. Ellas igual decidieron contar eso, y es interesante cómo al momento de dar la palabra a las niñas tensionan la narrativa hegemónica sobre la infancia y nos permiten pensarla desde otro lugar. Finalmente, lo que vamos a trabajar ahora y lo que trajimos para compartir tiene que ver con cómo este libro y el conjunto de cuentos, esta producción conjunta junto a las niñas,
también nos ayuda a dinamizar lo que es la memoria colectiva o la construcción narrativa de la pandemia, ¿no? Insisto, construcción narrativa en tanto estructura sobre la cual nos permitimos contarnos la pandemia, ¿no? ¿Qué elementos hay ahí que se repiten o que tienen en común los distintos relatos de la pandemia? Y bueno, notamos que existe una narrativa cientificista que tiene el uso del lenguaje técnico de las ciencias, la referencia a datos, muestras, referencias a investigaciones, protocolos, y también existía por parte de los medios una narrativa adultocentrista, en donde las niñas, aparecían en un principio como fuente de contagio y había ahí una preocupación, y después la otra preocupación que aparecía era las niñas como sujetos vulnerables, ¿no? Pero siempre desde una mirada protectora, se podría decir, ¿no? Y nunca las niñas como productores de sus relatos, ¿no? Desde su perspectiva, desde sus miradas. Ahora lo que vamos a pasar a ver, que es todo lo que está en los puntitos amarillos de la derecha, de aquí. Nada, son 5 puntos de análisis que nos permiten ver desde sus estéticas cómo las niñas logran dinamizar ese relato, esa narrativa, digamos, esa estructura a partir de la cual construimos los relatos de la pandemia. Bien, el primer punto tiene que ver con la personificación del COVID. Esto refiere a cómo las niñas nombran al COVID y cómo también lo personifican. Digo, acá tenemos como varias cuestiones. Por un lado, en los distintos cuentos vimos cómo ellas, no sé, lo nombran, a veces lo nombran como COVID, otras veces lo nombran cobicho, coronavirus, en este caso covidísimo, y además encontramos que el COVID está presentado de diferentes formas. Por ejemplo, en este cuento está presentado como dinosaurio. Dice, había una vez un día soleado, el Pepe y yo salimos a pasear y vimos un dinosaurio y nos escondimos. Eran 3 y grandes. Además, todos corrían porque pasó en la ciudad. Y fuimos al laboratorio de mi papá con otras personas y descubrimos que era una enfermedad, el COVID. Había un antídoto y fueron hacia los dinosaurios y le dieron el antídoto. Aunque salieron heridos, vivieron felices. Manuel. Acá vemos cómo el COVID es presentado como dinosaurio. También en otros cuentos aparece, no sé, como un monstruo o como alguien que abre un portal. En fin, hay como diferentes ejemplos y nos parecía como interesante también hablar sobre eso, ¿no? Después, el siguiente ejemplo tiene que ver con los territorios de la pandemia, en esto de que, nada, el COVID es como presentado tipo en diferentes también situaciones. No sé, puede ser, trajeron mucho lo de las islas volcánicas, también fue presentado en una plaza, en un pueblo, en un videojuego. El COVID también de repente apareció en el mundo del Pokémon, en el mundo de Batman, en un sueño, en el campo, no sé, en bosques, en diferentes situaciones. En este caso, el COVID aparece en la ciudad de Batman y dice, había una vez un superhéroe llamado Batman y un día estaba en su oficina e informaron que había problemas en la ciudad. Se paró y salió corriendo para su casa. Agarró su auto y salió a ayudar a la gente. Y de repente le rompieron su auto y se enojó y los derribó a todos. Y de repente llegaron más y tuvo que luchar y luchar. Después fue a su casa y como era su cumpleaños, llegó a su casa y todos le mandaron feliz cumpleaños. Y al otro día se levantó y se fue a su trabajo y después no tuvo que luchar más porque los derrotó a todos. Nada, en este caso el COVID aparece en la ciudad de Batman, pero teníamos también otros ejemplos, simplemente que por temas de tiempo no los pudimos poner. Sí, sí, les queda un minuto. A ver. Nos quedan 3 ejemplos. Rápido. Bueno, las niñas y la tele. Las niñas mencionaron mucho cómo se enteraron del COVID y de la emergencia sanitaria y fue por la tele. También mencionaban el fin de la pandemia que lo habían escuchado por la tele. Por lo tanto, la tele pasó a ser como un medio de comunicación muy importante en las niñas y sus familias. En este caso, la niña cuenta que se enteró de la tele y le fue a avisar a la madre que la pandemia había comenzado por medio de la tele. Si quieren, seguimos con combatir el aburrimiento. También se mencionó mucho cómo las niñas combatieron el aburrimiento a lo largo de toda la emergencia sanitaria y cómo surgió esa creatividad de qué hacer
a lo largo de la emergencia. En este caso, Julia cuenta eso, que realizó una pijamada por medio de balcones con sus amigas de la cooperativa. Se mencionan mucho también los videojuegos como una forma de entretenimiento. También salieron la lectura, las manualidades, el ajedrez, como otras formas de divertirse. Uno que me gustaría mencionar acá rápido es una niña que hace como una cuenta regresiva a las clases presenciales y empieza a mencionar todos los días qué va haciendo para no aburrirse. Seguimos. Bien, y el último punto de análisis, cortito y ya terminamos, tiene que ver con la contención de las mascotas. Nosotros vimos que hay como un discurso adulto que no tuvo en cuenta esto y los niños lo trajeron mucho a lo largo de todo el proceso que hicimos, y también en los cuentos cómo las mascotas fueron una gran compañía y una gran contención a lo largo de toda lo que fue la cuarentena o lo que fue la emergencia sanitaria. En este caso, Ashley cuenta que en realidad no es Ashley, sino que es la gatita la que cuenta que su dueña está en cuarentena, entonces la visita por la ventana. También hay otros ejemplos donde, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, donde una gatita va contando que su dueña como que va perdiendo distintos familiares por la emergencia, por el COVID, y ella la acompaña en ese proceso. Entonces nosotros entendimos como súper importante y súper... nos encantó que hayan podido ellos traer como esto de las mascotas, que no estaba contemplado en los medios o en el discurso adulto, ¿verdad? Y bien. Creemos que cerramos por ahí. Bueno, muchas gracias, Alina, Majo y Camila, por compartir con nosotros este proyecto de grado que muestra la vivencia de las niñas, niños y niñas en un contexto particular y como actoras. No es otra manera de pensar la inclusión, no solo como consumidores de narrativas producidas por adultas y adultos, sino también la ciencia como único conocimiento sobre qué significó la pandemia, sino también la vivencia de otros actores y actoras en nuestra comunidad. Bueno, ahora tenemos un tiempo para poder conversar, interactuar. Si alguien, no han puesto ningún comentario en el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, o las panelistas quieren hacer alguna observación relacionando lo que escucharon. ¿No? Bueno, entonces yo les planteo una pregunta. Isabel, ¿querés decir algo? No, simplemente el éxito, solo como desde el otro lado, el éxito que tuvo el cómic y los juegos de cartas y todo del Instituto Clemente Estable. O sea, no sé, fue impresionante. Fue impresionante como o sea, a nivel de los niños y de los preadolescentes, impresionante, que a veces, viste, que hay como un cierto, cuando exponías dije, mirá, están, le voy a decir, porque a veces uno no tiene como mucha idea de cómo queda como desde el otro lugar, y hay como un cierto prejuicio de que a los niños ya no les interesa jugar, a las cartas ya no les interesa, ¿no? Como que están desinteresados, y fue impresionante el éxito que tuvo. Eso nomás para comentar, así que a veces uno hace cosas y no sabe del otro lado cómo no conoce las caras, sí. Tampoco, porque nosotros no generalmente no salimos, son nuestros personajes los que salen. Sí. Bueno, lo del éxito podemos discutirlo semánticamente y qué es éxito, ¿no? Para nosotros no es lo importante el éxito o no, sino el fin, que es comunicar. Bueno, yo te puedo decir que el mejor amigo de mi hijo, que le regalé un juego de cartas de los del IPSE, tenían que llevar para el campamento de fin de año algo para compartir, pero que no fuera de valor. Y le digo, pero Juaco, ¿no vas a llevar el juego de cartas? Me dice, no, porque nos dijeron que no podíamos llevar nada de valor, y no quiero perderlo en el campamento.
Me muero. No, nosotros sabemos que gusta mucho, por eso también desde el 2017 que empezamos con esto, lo seguimos haciendo y seguimos invirtiendo todo el tiempo que podemos, ¿no? Porque también esto, si bien estamos muy comprometidos con esto, también tenemos que buscar el tiempo y el espacio para hacerlo, porque nos lleva mucho tiempo. Bueno, está Ale acá, que levantó la mano, puede contar también un poco la experiencia de trabajar desde el otro lado. Pero sí, nosotros cuando hacemos actividades antes de la pandemia, que íbamos a escuelas en distintas partes del país, porque no solamente trabajamos con Montevideo, llevábamos los juegos y hacíamos experimentos y cosas, y los niños quedan fascinados, les encanta eso. Y se saben, es increíble, así me imagino que tu hijo también, se aprenden las características de memoria de los microorganismos, o sea, algo que yo no sé, o sea, es increíble la capacidad que tienen de absorber las cosas cuando uno se las da en el formato adecuado. Entonces, bueno, nuestra idea es seguir con todo esto y expandirnos lo más que se pueda. También eso, ¿no? Hemos visto que tiene una repercusión afuera de fronteras también, lo que nos sorprendió bastante, pero bueno, no hay mucho material en español en este formato, sí hay cómics de microbiología en inglés, pero no están en español, entonces bueno, nuestro enfoque va un poco por ese lado, ¿no? Seguir generando contenidos que sean accesibles para los niños, que tengan herramientas lúdicas también, porque aprender a través del juego es lo mejor, ¿no? Es otra forma, porque lo hacen continuamente sin querer aprender, o sea, están jugando, pero no se dan cuenta que también están aprendiendo. Entonces, bueno, un poco por ahí pasa nuestra misión y visión y objetivos. Alejandro. Hola, sí. Una cosa que me parece personalmente muy importante es que en abril de 2020 ponernos a trabajar en este cómic realmente nos salvó la cabeza en cierta forma. O sea, en ese momento de estrés, estar haciendo algo positivo relacionado con la pandemia, pero un aporte para la sociedad, realmente a nosotros que nos pasamos un mes entero dibujando y escribiendo, y creo que también hay que tener en cuenta que el efecto que tiene el trabajo de divulgación en los divulgadores mismos, ¿no? Que más en casos de estrés social como este que pasamos o que estamos pasando. Felicitaciones también a los otros equipos. Me fascinó la gente del archivo que volvió a dar los comandos por texto, y muy lindo el laburo también de las chicas de la fábrica de cuentos. Me hubiera gustado conocerlo antes, por suerte lo conocí aquí. Sí, también, muy bueno. Sí, pensando interdisciplinariamente y relacionando los trabajos que han hecho, creo que, por ejemplo, el grupo de accesibilidad del NICA tenía un video de mascotas que estaría bueno poner a dialogar con las vivencias de las niñas en las escuelas y a ver qué pensaban, ¿no? Qué dice la ciencia o qué dice la academia y qué dicen las niñas y niños, de qué manera se trata a esos otros actores. Pero pensando también en la interdisciplina, creo que todos estos equipos han demostrado la importancia, ¿no? de tener distintas miradas para responder a una situación de crisis y ¿no? que es compleja, un problema complejo que tiene muchas facetas, como ustedes han mostrado, y que también nos permite pensar en la comunicación no solo como qué contenidos producir, cómo comunicarlos de una manera accesible, que sea legítima y válida a nivel de la comunidad científica, pero que también responda a los intereses y a las experiencias de quienes los consumen y producen otros conocimientos, ¿no? Que otras formas de construir esta memoria que después quedan los archivos y hay que cuidar y hacer accesible a distintas poblaciones. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer una reflexión final, tenemos unos minutos todavía, así que están invitados a hacer sus apreciaciones o qué les parece, qué aprendieron y qué se puede sacar de esta experiencia para las próximas crisis que seguro tendremos otras.
Bueno, a mí... Ay, perdón. No, dale, Lina. Lo siento. No, nada, quería sumarme también a las palabras. La verdad que yo tampoco tenía, sin ser el trabajo del NICA, no tenía el placer de haber conocido los otros proyectos. Están buenísimos. Me encantó que estuviera el de microbiología dirigido a las infancias. Es sumamente interesante. Y nada, yo obviamente siempre veo, como planteaba recién Mariana, todas las posibilidades de que estos proyectos converjan, digamos, ¿no? Y poder continuar trabajando. Sin duda quedaron, a veces nosotros nos parecían un montón de cuentos y de cosas, pero sin duda quedaron un montón de cuentos por contar y un montón de cómics quedan por hacer todavía y poder trabajarlos también junto a la accesibilidad y poder converger en eso y que quede como parte del archivo, digamos. Me parece que está genial que hayamos podido encontrarnos en esta oportunidad y las felicitaciones para todos también. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, suscribo más o menos a lo que dijo Lina, iba más o menos por ahí. Me parece que hay como pila de puntos de contacto entre los proyectos que acá, las experiencias que acá se presentaron, y que parece que como lo bueno es que encontrarse en estos ámbitos y este tipo de eventos tienen la oportunidad de poder conocer otras experiencias y encontrar después puntos de diálogo y generar sinergias también a futuro en las próximas cosas que hagamos. Simplemente me quedé con una idea del comentario de qué pasó con las mascotas, que nosotros también teníamos un material sobre mascotas que se había generado en la Facultad de Veterinaria, pero que a los usuarios, o sea, a los dueños de las mascotas no les gustó mucho, porque en realidad tenía que ver con que todos unos procesos que tenía que ver con limpiar la mascota, alejarla, no acariciarla, un montón de cosas que no tenía que ver con la vivencia que tenían las personas. Y entonces eso también, como ahí nos preguntábamos en ese momento qué tan necesario sería también poder tener esta experiencia de las personas que sí conviven con las mascotas y lo que le implicaba ahora que desde el saber científico les dijeran no la puedes tocar y no la puedes acariciar. Pero como estas dos caras, ¿no? Decir, bueno, entre el saber que viene de la academia y después la experiencia de las personas, es tan importante también articularlo y traerlo para salir de estas miradas más científicas o hegemónicas de la academia, que falta a veces también esa bajada en territorio. Sí, eso es importante, y como científica también, y científicos, ¿no? que hacemos esto, lo que vimos era cómo cambiaba todo, ¿no? Y hay una cuestión que también está como, que es hegemónica, ¿no? De que la ciencia siempre tiene la razón. Bueno, la ciencia se equivoca, la ciencia cambia, la ciencia evoluciona, que eso fue también lo que nosotros mismos vivimos en ese proceso. Digo, como les mostré lo de la vacuna, en su momento no había vacuna. Bueno, hoy podemos decir que la mitad de nuestro cómic es medio obsoleto, ¿no? Porque cambiaron las cosas, cambia el conocimiento. Pero bueno, eso también como investigadora está bueno asumirlo, está bueno también dar ese mensaje de que las cosas siguen evolucionando y de que está bueno también ese trabajo interinstitucional y con distintos actores, ¿no? que llevan a que se pueda comunicar la ciencia de mejor manera. Bueno, nosotros no somos los mejores divulgadores del universo ni nada que se le parezca, pero está bueno también tener ese feedback de otros, de otras, que nos permitan decir, no, esto sí, esto no. Entonces es un proceso que para nosotros es de aprendizaje continuo, que nos gusta y que creo que debería ser casi que obligatorio encarar alguna cuestión de divulgación, o por lo menos tener más herramientas, ¿no? Nosotros fuimos aprendiendo con el tiempo de cómo divulgar, qué decir, qué no decir, cuáles son las mejores palabras para usar, pero bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En particular yo, pero bueno, creo que hay que hacer más esfuerzo por acercar y democratizar y popularizar la ciencia, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Y felicitaciones a todos, me encantó lo de los niños.
Sí, creo que otro comentario que surgió ahora para mí a partir de esto es que la respuesta que dieron en el archivo también muestra que las herramientas, que no todo es innovación, que muchas veces hay que volver a usar herramientas que uno ya tenía y que la historia es importante por eso, ¿no? No perder ese conocimiento acumulado y tratar de ver cómo se puede adaptar o qué significado tiene en este nuevo contexto, ¿no? Entonces eso también valorar, y quizás no sé si el archivo tiene... ya tiene documentado todos estos proyectos y estas experiencias, o es algo que se puede guardar también, ¿no? Que ha sido Bueno, producido. eso, o sea, nosotros, el formulario estuvo siempre abierto, hicimos varias convocatorias, las responsables del archivo fueron a hablar sobre este tema del CDC, como que hubo, pero era era de carácter voluntario. O sea, salvo los respaldos planos de los grupos, o sea, hay como algo que me parece que está bueno como plantear, que no daba para plantearlo como en la presentación rápida, pero que está bueno tenerlo en cuenta, que es que el debate en torno a los datos del COVID para la comunidad científica fue un debate complicado con el gobierno. El gobierno pedía respuestas de la comunidad científica y no brindaba los datos suficientes para que la universidad o los equipos de apoyo a nivel científico pudieran trabajar con todos los datos. Y a su vez la universidad tiene el compromiso de que sus datos estén abiertos. Entonces, ahí hubo una dimensión compleja en relación a cómo guardamos los archivos científicos del COVID. Un montón en los diálogos con la gente de Facultad de Ciencias, de Facultad de Ingeniería, estaba todo el tiempo presente el tema de que el gobierno los obligaba a firmar compromisos de confidencialidad. Y entonces, en realidad los formularios fueron voluntarios. Un montón de cosas igual quedaron capturadas en materia de información, lo que quedó capturado está disponible, pero desde el punto de vista de los archivos científicos, nosotros como archivo inicialmente éramos partidarios que hubiera como un mandato, digamos, de respaldo de la información completa, más allá de lo testimonial. Entonces, ahí hay como un tema que me parece que es una pregunta que queda abierta desde el punto de vista de la ciencia y el archivo, sobre la cual el COVID nos dio una experiencia de que hay que seguir reivindicando los datos abiertos para la comunidad científica. Y bueno, ahí hubo un tema, digamos, que no es menor. O sea, entonces todo esto que recabamos es como lo máximo que se puede recabar, pero en muchos casos se llegó a límites vinculados con datos o información que fue cercenada por el propio gobierno a la comunidad científica. Y por otro lado, hay como otro asunto, que es que estas experiencias, digamos que son más también de carácter testimonial, de situaciones, fueron voluntarias y que nos siguen llegando, y obviamente que si hay grupos de investigación que quieren dejar sus testimonios en el archivo, el espacio de este fondo COVID está destinado también a eso. Sabemos que muchas veces los propios investigadores o creadores dentro de la universidad no tienen suficiente espacio en sus discos, o sea que guardar también es complicado. Entonces también la conferencia está abierta a que, bueno, que sepan que el espacio del archivo de la universidad está para esto, y que son bienvenidos, digamos. Bueno, muchas gracias. Sí, acá surgió en esta sesión, creo que es el derecho a la información, ¿no? Y la importancia de tener acceso a la información como aspectos que permiten esta accesibilidad e igualdad de participación en la comunidad. Así que muchas gracias a todas y todos por participar en esta sesión. El Congreso no terminó, sigue esta tarde, justamente se va a tratar uno de estos temas que Isabel mencionó, de cómo fue toda la negociación política de la ciencia y el gobierno, ¿no? Cómo se politizó todo el tema. Y hay otros paneles también y videos, experiencias de compartir casos que tuvieron éxito
en nuestro país. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Va a quedar el video colgado de esta sesión a partir del lunes, así que quienes no pudieron estar en toda la sesión pueden volver a verlo y veremos si es accesible o no. Ahí el NICA tiene que ir a ver en el espacio interdisciplinario cómo se logra que este material sirva para todas y todos. Bueno, muchas gracias.